En el Japón feudal, el camino del guerrero samurái estaba regido por un estricto código de honor y lealtad conocido como Bushido. Este relato sigue la senda de superación personal de Taro, un joven descendiente de samuráis venido a menos, en su intrépida búsqueda por restaurar el prestigio de su linaje y convertirse él mismo en un guerrero honorable que haga realidad el legado de sus ancestros. A lo largo del camino, deberá superar tanto peligros físicos como dilemas espirituales, siempre guiado por los preceptos del Bushido en una travesía épica de traiciones y redenciones que pondrá a prueba los más altos ideales samurái sobre el deber, la justicia y la valentía. Taro era el hijo de un empobrecido samurái rural que soñaba con restaurar el honor de su linaje sirviendo a un poderoso señor. Tras la muerte de su padre, el joven jura convertirse en guerrero. Localiza a su tío Daiki, un influyente samurái al servicio del daimyo Nagao, pero Daiki rehúsa reconocer a su sobrino. Aún así, impresionado por su fiera determinación, el señor Nagao acoge a Taro como pupilo. Durante 7 años entrena y lucha sin tregua, ganándose finalmente renombre como hábil espadachín y estratega. Los celos y ambición de Daiki son cada vez más patentes ante el creciente prestigio de Taro, así que convence al daimyo de enviar a Taro en una misión suicida para repeler la invasión del clan Yamada. En clara desventaja numérica, Taro traga orgullo y solicita consejo a Daiki, que comparte con él un ingenioso plan. Simulando retirada, Taro tiende una trampa y logra una sorprendente victoria. Furioso al ver que Taro regresa cubierto de gloria, Daiki maquina una venganza. Le acusa falsamente de traición ante Nagao, que ordena ejecutar a Taro. Milagrosamente, Taro escapa y huye al bosque, viviendo meses como un ronin errante. Tras rescatar a Tenjo, un venerado monje zen, Taro es acogido bajo su tutela. Aprende a apaciguar su espíritu atormentado mediante el Bushido, la meditación y el entrenamiento físico. Hasta que una noche Tenjo le insta en sueños a buscar justicia y limpiar su nombre. Taro se despide llorando del difunto maestro y parte hacia su destino final, el castillo de Nagao. El honor y el cumplimiento del deber están por encima de la mera supervivencia. Este precepto fundamental del Bushido dicta que un verdadero guerrero samurái debe siempre colocar los imperativos del honor, el deber y la rectitud moral por encima de consideraciones triviales como su propia vida o muerte. Para el samurái, el honor lo es todo. Es la esencia misma de su existencia, aún más importante que la vida misma. Está dispuesto a morir de ser necesario para defender y preservar su inquebrantable honor. Así, a lo largo de los siglos, incontables samuráis han demostrado una y otra vez la suprema importancia que dan a su honor mediante actos de asombroso valor, sacrificio e incluso ritual suicidio. Un samurái prefiere la muerte antes de soportar la vergüenza de la derrota o la deshonra. Un ejemplo notable en la historia es el de los 47 Ronin, quienes en 1701 vengaron la obligada muerte ritual de su señor, el daimyo Asano Naganori, asesinando al rival responsable de su deshonra, Kira Yoshinaka. Sabiendo que sus propias vidas serían exigidas como pago por este acto, los 47 Ronin, samuráis sin amo, aceptaron orgullosamente su destino, pues al menos habían restaurado el honor de su difunto señor al matar al hombre que le había hecho cometer seppuku. Otro ejemplo icónico es el de Saigo Takamori, uno de los últimos grandes samuráis tradicionales, quien dirigió una rebelión en 1877 contra la modernización y creciente influencia occidental sobre Japón. Aunque Saigo sabía que su causa estaba perdida, eligió luchar de todos modos por lo que él consideraba el verdadero espíritu del Japón samurái. Murió heroicamente en la batalla de Shiroyama, negándose a rendirse incluso cuando solo quedaban unos 40 de sus hombres contra un ejército imperial de más de 30.000 soldados con artillería moderna. Más allá de estos célebres casos extremos, el concepto de honor sobre la vida misma se veía a diario en la sociedad samurái. Por ley y costumbre, los samuráis tenían permitido, y de hecho, se esperaba que matasen a cualquier plebeyo que les faltase al respeto o cuestionase su honor. Incluso entre samuráis, los duelos a muerte eran comunes como forma de resolver disputas menores de honor. Derramar la propia sangre mediante el ritual suicidio seppuku era también la salida honorable esperada para un samurái que fracasaba en su deber o traía vergüenza a su nombre. Así, en todos los aspectos de su vida y sociedad,
El Bushido enfatizaba que la preservación del honor personal era de importancia capital para un samurái, aún a costa de su propia vida. Este estricto e innato sentido del deber, la lealtad y la gloria, se sobreponía por completo al miedo humano ordinario hacia la muerte. Y es este inquebrantable e implacable espíritu lo que permitió a los samuráis adquirir su legendaria reputación como guerreros formidablemente fieros y nobles a la vez. El camino del guerrero samurái requiere un entrenamiento y una disciplina increíblemente estrictos. Al abrazar voluntariamente una vida de dificultad y lucha, el samurái templa no solo sus habilidades marciales, sino también su fuerza de voluntad, tenacidad y capacidad para soportar sufrimientos. Desde una temprana edad, a los futuros samuráis se les sometía a un régimen espantosamente exigente, diseñado para llevarles al límite de su resistencia tanto física como mental. Se esperaba que tolerasen golpizas, largas horas de práctica con armadura bajo un sol abrasador, días de ayuno con racionamientos mínimos de comida y agua, y exposición a los elementos durante la meditación nocturna. Por ejemplo, aún desde los 5 o 6 años, a los jóvenes aprendices de samurái se les obligaba a despertarse antes del amanecer y entrenar descalzos en la nieve, desarrollando así pieles gruesas e insensibles al dolor. O se les ordenaba sumergirse en estanques congelados en pleno invierno y meditar bajo cascadas heladas, solo vestidos con taparrabos. Todo ello para curtir templar su carácter y volverles mental y físicamente resistentes, convirtiéndoles en guerreros estoicos capaces de soportar cualquier sufrimiento sin queja. Incluso en la edad adulta, se esperaba que el samurái continuase sometiéndose regularmente a severas penitencias y actos de autodisciplina, como ayunos, aislamiento en cuevas sombrías, autoflagelaciones, caminatas descalzos sobre carbones ardientes o rodar desnudo sobre espinas y ortigas. Todo esto formaba parte de Muga, el concepto zen de entrenarse en la ausencia de comodidades y placeres mundanos. Se creía que al purgar el cuerpo y la mente de debilidades y apegos superficiales, el samurái desarrollaba una fortaleza de espíritu inquebrantable, capaz de soportarlo todo sin miedo ni duda. Y de hecho, los registros históricos están repletos de asombrosos actos de resistencia sobrehumana y desprecio absoluto hacia el dolor y la muerte por parte de samuráis curtidos en este tipo de adiestramiento despiadado. Guerreros heridos de muerte que cargan impávidos contra filas enemigas, capturados a los que no se les arranca ni un grito tras horas de tortura, seppukus llevados a cabo con serena determinación mientras se extirpan las propias entrañas. Así, en todos los aspectos de su vida, se esperaba que el samurái demostrase una actitud estoica, resiliente y desapegada hacia cualquier dificultad o sufrimiento. La idea no era solo soportar el dolor, sino trascenderlo por completo hasta alcanzar un estado mental de absoluta imperturbabilidad frente a las tribulaciones mundanas. Y esta capacidad para desprenderse del miedo al dolor, e incluso a la muerte, es lo que hacía al samurái un guerrero tan aterrador. Armado con esta resolución sobrehumana, con frecuencia bastaban unos pocos samuráis para derrotar a fuerzas numéricamente muy superiores. Sabiendo que sus enemigos estaban mentalmente incapacitados para igualar su abandono a la hora de atravesar las puertas del infierno, los samuráis eran virtualmente invencibles en la batalla. Así, la férrea e implacable autodisciplina forjada a base de interminables penitencias y padecimientos era realmente la clave que desbloqueaba la legendaria destreza marcial y nobleza de espíritu del samurái. La lealtad hacia un buen señor debe ser inquebrantable. En el sistema feudal de la sociedad samurái, la relación entre un guerrero y su señor era considerada de vital importancia y regida por el más estricto código de honor y deberes mutuos. El samurái juraba total lealtad y servicio al daimyo, o señor al que servía. Y a cambio, el señor tenía la obligación de tratar y recompensar debidamente a sus samuráis, garantizando su sustento y posición social. Era un vínculo comparable al de padre e hijo, y la traición o fallo por cualquiera de las dos partes se consideraba el acto más bajo y deshonroso imaginable. Así, incontables samuráis a lo largo de la historia prefirieron la muerte antes de incumplir su deber para con su señor. Ya fuese cometiendo el ritual suicidio, seppuku, tras fracasar en protegerle o vengarle, cargando en suicidas misiones para rescatarle, o continuamente sirviéndole con devoción incluso más allá de la tumba. Uno de los ejemplos de lealtad al señor más célebres son los ya mencionados 47 Ronin.
Tras el obligado suicidio de su amo, Asano Naganori, juraron venganza y planearon pacientemente durante casi 2 años antes de tomarla contra el rival responsable, Kira Yoshinaka. Incluso después de completar con éxito su misión al matar a Kira, los Ronin rehusaron escapar y eligieron entregarse para afrontar la ejecución, tal como marcaba la ley, pues su propósito nunca había sido salvar sus propias vidas, sino simplemente lavar el honor de su difunto señor con la sangre de su enemigo. Más allá de este caso legendario, había incontables ejemplos de samuráis siguiendo a sus amos incluso después de la muerte, ya fuese por seppuku, o convirtiéndose voluntariamente en monjes budistas para rezar eternamente por el alma de su late señor. Otros continúan sirviendo a su clan o familia durante generaciones. Es célebre, por ejemplo, el caso de Yamada Asaemon, cuya familia ejerció el rol de verdugo por unos 400 años al servicio de los sucesivos shogun Tokugawa. Ejecutando los rituales seppuku ordenados por el shogun, los Yamada demostraron una lealtad inquebrantable, generación tras generación, hacia sus amos los Tokugawa. Incluso cuando sus señores eran corruptos o trataban mal a los samuráis bajo su servicio, se esperaba que estos últimos continuasen mostrando obediencia y lealtad inquebrantables. Esto se debía no solo al juramento realizado, sino también por el bien superior del orden social que se vería gravemente comprometido si los samuráis comenzasen a rebelarse contra sus amos. Así, a través de una estricta adhesión al código del Bushido sobre la lealtad absoluta, el orden feudal y la relación vital entre señores y sirvientes samuráis pudo mantenerse durante casi 700 años desde el período Kamakura en el siglo XI hasta la era Meiji del siglo XIX, que finalmente aboliría el sistema de clases. En definitiva, tanto en vida como en muerte, mediante un servicio impecable o bien a través del supremo sacrificio ritual, el verdadero samurái dedicaba cada latido de su corazón a cumplir con su deber sagrado para con su señor. La rectitud y la justicia siempre prevalecerán finalmente sobre la corrupción. Uno de los temas centrales en la filosofía samurái y del Bushido es la creencia en que, a pesar de los frecuentes altibajos de la historia, en última instancia, la moralidad y la justicia siempre triunfarán. Ya fuese mediante una victoria militar providencial, un castigo divino o simplemente el juicio de la posteridad, eventualmente se impondrán la ética y los buenos principios encarnados por el samurái recto y honorable. Esta visión casi mítica del bien definitivo venciendo al mal tiene sus raíces tanto en el sintoísmo como en el budismo zen, que permeaban profundamente el pensamiento samurái. En el sintoísmo, los kami o espíritus divinos velan por la armonía y el orden moral. Se cree que castigarán inexorablemente cualquier comportamiento impuro, deshonroso o que trastorne el orden natural de las cosas. Así, el sintoísmo nutrió esa noción de que los dioses siempre harán prevalecer la justicia poética, mientras el budismo contribuyó con su énfasis en la impermanencia. Todo es transitorio y cambiante, por lo que no hay noche tan oscura ni imperio del mal que pueda sostenerse eternamente. Al final, el karma malo se agotará y la rueda girará irrevocablemente hacia la rectitud. Ejemplos famosos de este principio son las muchas rebeliones campesinas que surgieron contra los abusos de la clase samurái dominante. Aunque fueron brutalmente aplastados una y otra vez, los ideales igualitarios del budismo de la tierra pura que inspiraron dichas revueltas nunca desaparecieron por completo, hasta que finalmente, después de siglos de tiranía samurái, dichos ideales de justicia materializaron la era Meiji con la abolición del sistema de castas. Incluso dentro de la propia clase samurái, la corrupción y maldad también eran a veces erradicadas gracias a nobles guerreros solitarios que encarnaban los ideales del honor y la justicia, como el famoso redentor campesino Sakura Sogoro, cuya rebelión forzó importantes concesiones políticas, o héroes populares como Miyamoto Musashi, el mítico espadachín incansable que vaguaba de duelo en duelo contra samuráis corruptos y matones. Así, una y otra vez a lo largo de los siglos, cuando el equilibrio entre el bien y el mal en el Japón feudal se inclinaba demasiado a favor de los opresores arrogantes y deshonrosos, siempre surgía algún paladín solitario o movimiento restaurador de los oprimidos para restablecer el orden moral. Fuese mediante la espada, el martirio, la pluma, o incluso el simple peso de siglos de anhelo popular, los principios eternos de la ética y la justicia
parecían siempre prevalecer con el tiempo sobre las fuerzas pasajeras de la corrupción y el abuso de poder. Y esta visión casi providencial de la historia nutría la certeza íntima del samurái en la supremacía espiritual de su camino del honor y la rectitud, por encima de consideraciones mundanas como la riqueza o el poder temporal. Su causa y sus ideales eran sostenidos por el orden divino subyacente del universo mismo. La serenidad y el enfoque son esenciales tanto en la batalla como en la vida. Además de su legendaria destreza marcial, el samurái también era distinguido por su ecuanimidad y gracia, compuesta incluso en medio de las situaciones más caóticas y extremas. Esto se debía a su meticuloso entrenamiento zen, que enfatizaba enormemente las cualidades de la serenidad, la concentración mental y la capacidad de actuar desde un estado de plena consciencia calmada. Prácticas como la meditación zazen, los koanes ilógicos, la ceremonia del té, la pintura sumi, de tinta negra y la composición de haikus brevísimos de 17 sílabas eran actividades aparentemente sencillas pero profundamente importantes para aquietar la mente inquieta y desarrollar la capacidad de concentrarse intensamente en el momento presente. Se consideraba vital entrenar esta aptitud de enfoque y atención plena tanto en las artes marciales como en los demás aspectos de la vida. Permitía reaccionar instantáneamente ante cualquier peligro respondiendo de un modo óptimo, sin que la ansiedad o el miedo tuviesen tiempo siquiera a manifestarse antes de que la espada ya hubiese silenciado al enemigo. Así, en los duelos a muerte entre samuráis era habitual que ambos contrincantes se tomasen un momento previamente para sentarse en meditación silenciosa y vaciar sus mentes mediante ejercicios respiratorios. De este modo alcanzaban un estado mental de calma perfecta, desde el cual podrían enfrentar el duelo con una concentración magnética, capaces de percibir hasta el más mínimo movimiento del rival. Esta serenidad imperturbable resultaba igualmente invaluable en situaciones extremas fuera de los duelos, como en el fragor de una batalla campal. Mientras que a su alrededor reinaba el caos de caballos encabritados, gritos frenéticos y el choque ensordecedor de espadas y armaduras, el samurái veterano conservaba su temple gracias a la meditación zen, moviéndose majestuosamente como la quietud en el ojo de un huracán. Con los sentidos agudizados al máximo y la mente enfocada como un láser en el presente, era capaz de percibir los sutiles cambios en el ritmo de la batalla y responder óptimamente sin demora, ya fuese para lanzar un certero golpe o gritar una orden atinada. Mientras sus compañeros combatían de un modo casi automático por puro instinto de supervivencia, la concentración mental del samurái zen le permitía conservar el control, darse cuenta de puntos débiles en las formaciones enemigas y reaccionar con un efecto desproporcionado sobre el campo de batalla. De un modo similar, en los momentos previos al seppuku ritual, el samurái alcanzaba internamente un estado mental de absoluta imperturbabilidad, aceptando con ecuanimidad su destino y enfrentándolo casi con indiferencia gracias a su profundo entrenamiento espiritual. Esto le permitía llevar a cabo el espantoso acto de extirparse las propias entrañas con una gracia y dignidad sobrehumanas. Así, la fusión entre las artes marciales y las enseñanzas del zen sobre el poder de la mente enfocada y serena era uno de los factores decisivos que elevaban las habilidades del samurái muy por encima de las de un guerrero común. Tanto en la vida como en la muerte, la serenidad, el autocontrol y la concentración mental resultaban esenciales. Hay momentos en los que un guerrero debe luchar, sin importar las probabilidades, a pesar de la importancia dada a la estrategia y la precisión. El Bushido samurái también reconocía que existen ocasiones en las que un verdadero guerrero debe plantar cara al enemigo y luchar con fiereza, independientemente de lo desesperadas que parezcan las circunstancias o las abrumadoras probabilidades en su contra. En palabras del influyente tratado Hagakure, hay veces que simplemente debes avanzar, aunque haya lanzas y espadas frente a ti. Esta disposición a enfrentar un final glorioso encarna el espíritu indomable del samurái, rehusando rendirse o retirarse cobardemente incluso frente a una derrota aplastantemente evidente. Un claro ejemplo de ello fue la batalla de Shiroyama en 1877, que enfrentó al último contingente samurái de la rebelión de Satsuma contra el nuevo ejército imperial japonés. A pesar de contar solo con unos 400 hombres exhaustos, hambrientos y rodeados, su líder Saigo Takamori se rehusó a capitular, eligiendo cargar de frente en un ataque suicida antes que mancillar su honor.
Inspirado por su valentía desesperada, sus tropas le siguieron blandiendo sus espadas en una última cabalgata hacia una muerte gloriosa, siendo abatidos por las aplastantes descargas de fusilería de más de 30.000 soldados imperiales modernamente armados. Pese a la absoluta imposibilidad, su espíritu indomable les hizo plantar cara. Estimados amigos, si este video les ha resultado de valor, no olviden darle like y compartirlo para ayudar a otros a descubrir estas enseñanzas. También los invito cordialmente a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Subimos contenido semanal con reflexiones y consejos para llevar una vida más plena, conforme a principios de filosofía y superación personal. El crecimiento interior es un camino que no podemos recorrer solos, y este canal busca acompañarlos como un amigo en esa travesía. ¿Qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad de sabiduría apoyando este proyecto. Finalmente, les recomiendo revisar nuestra lista de reproducción con más videos sobre el estoicismo y otros temas fascinantes. Hay tanto por aprender juntos. Sus interacciones y comentarios enriquecen este espacio de conocimiento. Hasta la próxima, amigos. Sigan cultivando lo mejor de ustedes mismos y llevando las enseñanzas de estos grandes pensadores a la práctica. Juntos podemos ayudar a hacer de este mundo un lugar más sabio y compasivo.